Ser hijo de una familia desplazada, donde un par de padres, pero como lo fueron muchos miles de padres, yo hablo de mis padres y mis tíos, trataron de sacar adelante a sus hijos después de los desplazamientos, de la barbarie que vivieron, y estoy hablando de San Carlos, Antioquia, 1960, de esas diásporas de la violencia del país. Yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia y en 1987, 10 años antes del Aro, están matando a Héctor Abad Gómez, a Luis Fernando Vélez, a Pedro Luis Valencia, a Darío Garrido, a un muchacho estudiante de periodismo como Francisco Pacho Gaviria. En fin, son 17 personas de la Universidad de Antioquia, mientras yo estoy empezando en la U. Y decido hacer fotografía precisamente, decido porque tenía miedo de escribir y quería dejar en testimonio, y empecé desde esa época, dije, yo quiero ser reportero gráfico. Claro, a uno a veces le cercenan la pluma y las ganas de dejar testimonios. Lo hice con la cámara, aprendiendo, concentrándome mucho en ese trabajo de fotografía en mi Universidad de Antioquia. Entré a estudiar guiado por la pluma, no de un periodista, sino de un humanista como Héctor Abad Gómez, que yo coleccionaba columnas de él, y de Alberto Aguirre, que era un abogado y columnista. Digamos que esas cosas para mí son muy importantes, porque muchas veces cuando suceden muchos de estos hechos en el país, me hablaste del 97 y yo me voy 10 años antes, y yo digo, la característica de esas personas eran defensores de derechos humanos, personas que estaban buscando un país con más justicia y con más humanidad. Y ahí es muy importante en ese ejercicio, Alfredo, digamos que si bien uno tiene su pensamiento muy claro, y a mí a veces la de gente, por el hecho de que uno hable de derechos humanos, de justicia social, entonces le dicen a uno si usted es izquierdista y es comunista. Y entonces yo le digo a la gente, sí, yo aprendí a ver con el ojo izquierdo, porque está cercano al corazón, porque entendí que las fotografías tienen que ser pulsaciones del alma, y esa alma mía, esos pies míos han caminado con la gente de este país, que algún día sufrieron como sufrió mi padre cuando le matan su papá, a su hermano menor, y mi abuela, que se murió de dolor. Que es que en este país nosotros a veces hablamos de cifras, y ¿quién contabiliza los que se mueren de dolor y de angustia? Mi abuela se murió antes de 4 meses. Entonces, entender eso, Alfredo, yo estudié periodismo y conocí a gente maravillosa, y en el año 90 estoy tomando fotos de Carlos Pizarro, pero el que primero visitó la Universidad de Antioquia en el año 90 en la campaña fue Bernardo Jaramillo. Y yo ahí estaba haciendo fotografías, y Bernardo después va y habla en la rectoría, está vicerrector general de la UDA, un maestro como Carlos Gaviria, que desde ese año, febrero del 90, se convirtió para mí en un personaje, digamos, para consultarlo, pero además para decirle que algún día lo iba a invitar a mi casa. Y no quiero desviarme, pero entonces, febrero conozco a Bernardo, marzo conozco a Carlos Pizarro, y a ellos les hago fotografías, y al uno lo matan en marzo y en abril, y uno está siendo testigo en su propia universidad como estudiante de este tipo de hechos. Y cuando entro al periódico El Colombiano, en el año 92, empiezo a caminar todos esos territorios de mi país, a ir a lugares muy apartados para contar la historia. Y así fue que, digamos, documenté muchos hechos bonitos y dolorosos, temas de procesos de reincorporación. Y algún día llegué en octubre de 1997, caminando al Aro, de la mano de un colega como Javier Arboleda, y trabajando en un periódico como El Colombiano, que te lo digo, El Colombiano fue de lo mejor que hubo en periodismo en Colombia en los años 90. Trabajé con un grupo de colegas que fueron maravillosos, y con los que juntos entendíamos que el periodismo era un servicio a la sociedad. Por eso no escatimábamos a veces en situaciones muy difíciles, y ya te puedo empezar a narrar cómo llegamos al Aro y todo lo que se suscitó después con esas fotografías, que todavía hoy son parte de piezas judiciales que no ha resuelto ni la Corte Suprema de Justicia, pero que cortes internacionales como la CIDH
le han reclamado a Colombia, ustedes tienen que actuar frente al tema del Aro, porque los hechos del Aro y lo que estaba pasando en Antioquia y en Ituango en ese periodo, 95-97, ¿sí? Obviamente determinan un momento de barbarie en el país, en donde no solamente actúan paramilitares de la mano del ejército y sectores políticos tradicionales, obviamente la guerrilla estaba cometiendo también muchos atropellos.